Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Paparamericano. Buenas, hay que empezar los lunes con fuerza, por supuesto que sí, sobre todo en estos días veraniegos que tenemos por estos lares. En el vídeo de hoy tenemos unos cuantos temas que tratar que han trascendido durante el fin de semana, amén de que por supuesto y como siempre me gusta poneros al día sobre los lanzamientos que tenemos esta semana. Hay cosas bastante guapas y bastante interesantes, más allá de recordaros que mañana en principio tenemos el anuncio de los nuevos videojuegos que llegan a Game Pass, en este caso una nueva tanda de títulos donde ya conocemos por ejemplo que llegarán día 1 el Wu Chang y también el Grounded 2, al menos esos son los que están confirmados. Del resto pues ya veremos, pero lo dicho, eso ya lo comentaremos en próximos vídeos por supuesto. También tenemos que hablar hoy precisamente sobre otras cancelaciones que ha habido dentro de PlayStation y digamos ciertos datos específicos de última hora que han dado mucha polémica en el entorno de Xbox, pero bueno, vamos a ir punto por punto y al lío. Arrancamos precisamente con los lanzamientos que tenemos a lo largo de los próximos días, empezando con el videojuego que ahora mismo os voy a poner en pantalla. Se trata de Eris Hall The Stolen Dream, un título que estará disponible para Xbox y PlayStation aparte del PC el próximo día 15, un título que tiene una perspectiva isométrica donde veremos a nuestros personajes en una vista aérea para tener una perspectiva completa de todo el entorno, y esto va a ser muy importante porque se trata de un videojuego de acción y puzzles donde tenemos que tener mucho cuidado y hacer constante sigilo para poder ir resolviendo un misterio y llegar a zonas que parecen inaccesibles. No os lo perdáis. Pero es el próximo día 17 cuando empieza ya a venir cosas bastante importantes, como por ejemplo el Donkey Kong Bonanza, un título exclusivo para Nintendo Switch 2 que recientemente ha trascendido que también se estaba planteando para la primera videoconsola. Sin embargo, eso parece que no va a suceder. Querrán exprimir al máximo el potencial de la plataforma actual y que en este caso pues tiene pinta de ser un título de plataformas divertidísimo. Tiene pinta de que va a ser otra de esas joyas que se nos va a quedar grabadas en la retina, y teniendo en cuenta que viene del mismo equipo que nos trajo el Mario Odyssey, pues creo que está todo dicho. No lo pierdan de vista tampoco, a ver si puedo traeros análisis. Pero luego, para finalizar este primer bloque, también quiero comentaros este título que estáis viendo ahora mismo, Shadow Labyrinth, un videojuego que seguramente para muchos haya pasado desapercibido. Es un videojuego en 2 dimensiones de desplazamiento lateral, estilo Metroidvania, donde manejamos a un espadachín que va acompañado de un mítico personaje del mundo de los videojuegos, el Comecocos. Sí, el señor Pac-Man viene con nosotros. Es un título bastante alternativo, es una propuesta la verdad que bastante extraña, pero que a mí me llamó muchísimo la atención. Viene completamente traducido también para todas las plataformas, así que es otro de los que está en el candelero para el próximo día 18. Yo, sin embargo, la pedrada que tengo para esta semana se llama Robocop Rogue City Unfinished Business, un título que estará disponible el próximo día 17 para Xbox, para PlayStation 5 y también para PC. Y nuevamente paso a aclararlo porque veo que hay mucha gente que todavía no lo ha entendido. Para este videojuego no hace falta haber comprado el anterior, que por cierto lo tenéis rebajadísimo. Lo podéis comprar a través de Eneba, lo podéis comprar en la tienda digital, que al fin y al cabo es que te lo están básicamente regalando. Pero bueno, repito que no hace falta. No funciona como el clásico DLC o expansión dependiente del videojuego base. No, como tal es una expansión de historia, pero que se vende por separado. Sale a precio reducido, unos 30 pavos aproximadamente. Yo lo tengo reservado y de hecho con las reservas, según en qué plataforma, incluso te hacen un pequeño descuento, se te puede quedar a 25 pavos aproximadamente. Yo ya he caído porque es que, voy a decir una cosa, en lo estrictamente personal, Robocop Rogue City
me pareció un videojuego tan rematadamente sorprendente, sobre todo por cómo captaba la esencia de la obra que se está adaptando. Hay gente a la que no le gustó ese videojuego porque era demasiado lento, porque era un videojuego demasiado pesado, el personaje no se mueve deprisa, pero es que Robocop es así. Eso es lo que se espera de ese personaje, y entiendo que eso también ha favorecido otras cosas dentro del título, como por ejemplo un sistema de físicas ambiental absolutamente espectacular, donde disparas a cualquier parte del escenario se deshace, cosa que con este motor gráfico parecía también algo que se estaba perdiendo, ¿no? Esa interacción ambiental espectacular pues es algo increíble, y también el impacto bala sobre los enemigos, que te da pues esa esencia visceral que han tenido otros grandísimos videojuegos a lo largo de los años, que también progresivamente se ha ido como medio perdiendo, que apenas han abarcado unos pocos títulos. Eso también, por cierto, es la esencia de lo que era Robocop. Esas películas eran muy violentas, eran muy bestias en algunos aspectos, y con el paso del tiempo pues que hagan este tipo de adaptaciones a mí la verdad que me fascina. Y repito, que es que el videojuego creo que dura lo que tiene que durar, es un videojuego que no se hace demasiado largo tampoco, que incluso le pusieron un sistema conversacional y de misiones secundarias no demasiado amplio ni demasiado tedioso. En ese sentido pues bien, es un videojuego que te puedes pasar en aproximadamente unas 10 horas, si te haces el 100% pues unas 15, 20, no sé cuánto te puede llegar a durar, a mí me duró eso, unas 15 aproximadamente. Y bueno, en resumidas cuentas, que me fascinó, que me encantó, y que con este voy a acabar picando. Espero que siga un poco la misma línea, va a ser básicamente un flashback de lo que sucedió en ocasiones anteriores, y en fin, lo veremos en apenas unos días también, y yo por aquí me gustaría también dejaros unas impresiones, una reseña, porque le tengo muchísimas ganas. Ahora vamos a tratar un par de noticias bastante polémicas que se han descubierto a lo largo de este fin de semana a través de varias fichas de trabajo que tienen algunos de los estudios más importantes de sus respectivas compañías, o al menos así lo parecía. Porque, por ejemplo, está el caso de los desarrolladores que nos trajeron este videojuego, Days Gone. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? A principios de año, concretamente durante el mes de enero, ya sabéis, yo estaba de viaje, como no, nos anunciaban que cancelaban el videojuego en el que estaban trabajando, un título como servicio del cual pues no habíamos visto ninguna clase de imagen, pero sin embargo parece ser que hubo un mogollón de despidos porque el proyecto no iba a llegar a buen puerto, que se iban a poner otra cosa, ya que Sony no estaba contenta con lo que se estaba haciendo, por un motivo o por otro, eso no se sabe, simplemente a principios de año tuvieron un proyecto cancelado y el estudio estaba pendiendo de un hilo. Pero la cuestión no solamente se queda en ese punto, porque según esta lista de trabajo y según uno de sus diseñadores principales, se han cancelado múltiples proyectos dentro del estudio. No se sabe exactamente en qué fecha. Esto no tiene por qué ser algo reciente. Pero es que además del proyecto cancelado en enero, parece ser que estaban trabajando en otro videojuego que tenía un sistema de mundo abierto, puzzles y otro tipo de cosas como mapas diseñados en 2 y 3 dimensiones. Esto repito que es una ficha de trabajo, no es algo discutible, es algo que internamente así nos han explicado. Esto significa que Ben Studio estaba trabajando en más de un videojuego durante estos años, comprendidos entre el 2019 y 2025, es decir, posterior a Days Gone, habían trabajado en múltiples proyectos y todos, parece ser, han sido cancelados salvo en lo que se hayan puesto a trabajar ahora mismo. ¿Cuáles podrían ser esos proyectos? Pues en el que se habla de mundo abierto, según las especulaciones que nos hemos encontrado de varios analistas de la industria, podría ser Days Gone 2. Sí, ese videojuego en principio se había empezado a desarrollar, o al menos se había planteado encima de la mesa. Y por lo visto eso no tiró para adelante. Puede que se refieran específicamente a ese proyecto. No es una información confirmada. Simplemente se ha especulado sobre cuál podía ser ese título abandonado. Así como otros tantos que por supuesto nunca llegaremos a conocer. Hay gente que todo esto le va a restar importancia porque no son videojuegos anunciados. Obviamente no es lo mismo cuando te lo presentan en un evento que cuando no sabes siquiera de su existencia. Pero a mí lo que me preocupa es en dónde va a acabar este estudio, porque le quedarán muchos años para poder traernos un videojuego, así que seguramente tengan que tirar de nuevas versiones remasterizadas y cosas por el estilo para seguir subsistiendo, porque de momento no tienen nada en un horizonte a corto o medio plazo.
Por supuesto, y como bien sabéis absolutamente todos, esos videojuegos dentro de PlayStation se han cancelado por culpa de Game Pass, porque como bien sabéis en esta industria, si hay cancelaciones de proyectos y también hay cierres de estudios, se debe al Game Pass, porque no es rentable, ¿verdad que sí? Bien, ironías y sarcasmo aparte. Vamos a hablar ahora de un tema bastante parecido en algunos aspectos y connotaciones que va relacionado con Hi-Fi Rush, uno de los mejores videojuegos del pasado año 2023. Es uno de esos títulos que dices, mira, estos son videojuegos que dan carisma a cualquier plataforma. Bien, se cargaron el título, se cargaron la licencia y se iban a cargar el estudio dentro de Microsoft. Como bien sabéis, al final Krafton pudo rescatarlos a última hora antes de que le echaran la persiana. Eso llevará a que la licencia siga viva, el estudio también, aunque veremos en qué condiciones de cara al futuro. Pero bueno, dicho lo cual, la información que tenemos es que de manera interna, en Bethesda, particularmente en esa agrupación de estudios donde se encontraba Tango, consideraban a Hi-Fi Rush un éxito comercial. Éxito comercial en varios países de Europa, casi todos los países del este, casi todos los países del norte y también en otros países del sur como por ejemplo Italia y España. Sí, Hi-Fi Rush en todos esos territorios había sido considerado un, repito, éxito comercial por parte de la mismísima compañía, de Bethesda en este caso. Vale, esto sumado a las palabras de Aaron Greenberg en el año 2023, donde decía que el videojuego había sido muy bueno en todas sus métricas clave, es decir, en lo que les importa a Microsoft, el videojuego había rendido estupendamente bien, vamos a considerar que Hi-Fi Rush fue un éxito comercial. Lo dice Bethesda y lo dice Xbox. Bien, dicho lo cual, no quiero volver a escuchar a nadie hablar de la rentabilidad de estas compañías y a nadie justificando el cierre de ciertos estudios porque es que no dan suficiente dinero. Muchacho, este estudio Tango Gameworks, todos los videojuegos que hacían eran baratos, no eran caros de hacer, los presupuestos son ridículos en ese estudio, no son presupuestos que se salgan de madre. Y en este caso, luego nos encontramos a otros estudios que hacen videojuegos de alto presupuesto también dentro de esta compañía y venden todavía menos, no son éxitos comerciales como Hi-Fi Rush. Así que, señores, por favor, dejen ustedes de justificar este tipo de cosas con tonterías y por supuesto de la otra parte echarle la culpa a Game Pass. Con o sin Game Pass, Hi-Fi Rush ha sido un éxito comercial, que muchos aprovecharon el año pasado para decir que el estudio estaba cerrando por culpa de Game Pass. Muchacho, el estudio había ofrecido un título de alto rendimiento y por cierto el videojuego anterior a este que hizo el estudio se llamaba Ghostwire Tokyo, no salió en Game Pass día 1, sino que salió en PlayStation de manera exclusiva y fue un fracaso comercial. El videojuego ese no vendió bien de lanzamiento. Parece ser que después, a posteriori, entró en varios servicios de suscripción, PlayStation Plus y Game Pass, y ahí de repente el videojuego empezó a funcionar bien. ¿Qué cosas tiene la vida? No, Game Pass no es el responsable de que este estudio pasara por lo que pasó, ni tampoco las ventas, ni tampoco, por cierto, la mentira extendida en las redes sociales de que es que sin Mikami, sin el director del estudio, ya no tenía sentido mantenerlo. Por esa regla de 3 tendrían que cerrar Obsidian, por esa regla de 3 tendrían que cerrar también Ninja Theory, porque son estudios de los que se fueron sus principales líderes, y también tienen que cerrar Rare, por cierto. Pero eso no va a pasar. Eso no lo van a hacer, Dios quiera que no, desde luego. Pero por favor, no busquen más excusas, no las hay. Por cierto, ya que estamos hablando de Xbox y de Bethesda, también quiero comentar algo acerca de Starfield, porque más de uno se está preguntando ¿dónde está la nueva expansión? El año pasado Todd Howard comentaba precisamente que habría más contenido extra aparte del que se lanzaba en 2024, que llegó precisamente durante ese mes de septiembre. Y como tal, pues no tenemos ninguna noticia más desde entonces. Nadie sabe exactamente de qué va a tratar la cosa. La cuestión es que yo entiendo que esto debe de tardar más que la expansión anterior, principalmente porque la última que sacaron, o la única que hay, mejor dicho,
las cosas no estaban bien tratadas. Es decir, el videojuego ya lo habían más o menos optimizado y cuando llegó esa expansión, el videojuego volvió a empeorar en términos de rendimiento. Así que se den el tiempo que se tengan que dar y que por supuesto sea una expansión ambiciosa que no solamente traiga más historia, sino incluso, ¿por qué no?, más contenidos. Por cierto, también quiero traeros brevemente otra pequeña información que ha llegado durante el fin de semana que está bastante guapa. Parece ser que Dragon Quest va a tener en su séptima entrega un remake. Esta información viene de nuestro colega Éxtasis y por lo visto el año que viene será cuando tengamos noticias. Y concretamente hablamos de un lanzamiento a lo grande, porque aquí no se está utilizando otra connotación como por ejemplo HD. No, eso es algo que se aplica mismamente a la tercera entrega que se lanzó el año pasado o a la que tenemos durante este mes de octubre que viene con el primer y el segundo videojuego al estilo Octopath Traveler, entre comillas. Es un poco diferente en algunos aspectos, pero ya me entendéis. Aquí parece que con este videojuego, con su séptima entrega, van a tener un trato diferente y creo que la idea, esto ya se sale de la información, es traer básicamente toda la franquicia Dragon Quest de vuelta para que se pueda jugar en generaciones actuales y además de manera multiplataforma. Brevemente también quiero tratar otro dato muy interesante que nos ha llegado acerca del videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Lords of the Fallen. Estamos hablando del nuevo videojuego lanzado en el 2023, no de la versión del año 2014 si no recuerdo mal. Este videojuego habría llegado a 5,5 millones de jugadores desde su lanzamiento. Entiéndase que parte de esta subida de usuarios y de jugadores se debe sobre todo a la llegada a servicios de suscripción como Game Pass, porque el videojuego estaba ya básicamente desahuciado. El videojuego de primeras no había vendido bien. Lo que sucede es que con el paso del tiempo se ha ido generando una muy buena imagen, ha tenido actualizaciones importantísimas, el videojuego incluso se le ha lavado la cara de una manera extrema y los usuarios pues están respondiendo. Incluso aunque está en el servicio de suscripción, el videojuego se sigue comprando mucho a expensas de que el año que viene tengamos noticias sobre su secuela. Para cerrar quiero comentar también esta noticia que estáis viendo en pantalla. GTA 4 parece ser, podría estar teniendo un relanzamiento para consolas de la generación actual y también de la pasada, tanto en el caso de PlayStation como de Xbox, aparte de también el mundo del PC. Bueno, la verdad que sería bastante interesante, sobre todo porque la saga GTA ya vuelve a estar prácticamente toda disponible, o al menos lo que han sido los títulos populares del 3 en adelante, y en fin, faltaría la cuarta entrega, aunque cabe comentar que en Xbox eso ya está. Es que me ha hecho mucha gracia leer en redes sociales a gente diciendo que ese videojuego no puede ser que no esté disponible en ninguna plataforma actual. No, en PC ya se puede jugar de cierta manera y en Xbox también. Lo que falta es en PlayStation y en Nintendo Switch. Ahí no está disponible porque no hay ese sistema de retrocompatibles. Pero bueno, ojalá acabase llegando y también tuviese algunas mejoras visuales, ¿por qué no? Lo comentaremos por aquí, por supuesto, caja de comentarios para vuestras valoraciones y obviamente disfruten de los videojuegos. Un saludo.